¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni Sepúlveda y bienvenidos a este su programa favorito, Sensor UABC. Hoy tendremos un programa muy especial. Conoceremos algunas de las contribuciones que se realizan a partir de la venta de sorteos UABC. Además, tenemos el gusto de compartir nuevamente una sección de contenidos en la clase de proyectos de televisión digital impartida por la maestra Concepción Vaccín. En esta ocasión, los estudiantes del grupo 571 abordaron los temas de tecnología, economía circular, empatía, diversidad cultural y un mensaje muy importante en momentos difíciles. Además, contaremos con dos producciones de la clase de producción audiovisual, en los que veremos una animación y un tema de reverberación. Todo esto y mucho más en Sensor UABC. Sigue con nosotros. Nuestro regreso está próximo y nos estamos preparando para recibirte, cuidando cada detalle, los espacios, cada rincón de tu facultad, instalaciones y equipo para que puedas usarlo después de más de un año de ausencia. Sabemos que no ha sido fácil, pero con el esfuerzo de todos hemos logrado continuar con nuestras actividades y muchas de ellas gracias a la venta de boletos de sorteos UABC, indispensable para el mantenimiento de nuestras instalaciones y compra de equipo. Con tu apoyo podemos lograrlo y de esta manera mantener lo que hemos adquirido y sumar nuevos recursos para la formación profesional y apoyos para todos los cimarrones. Los invito a que sigan participando en sorteos UABC para poder seguir contando con este material que no solo nos ayuda a nosotros como becarios, practicantes y de servicio social, sino a todos aquellos alumnos de la universidad. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que si es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver, pues déjame ayudarte. Perdóname, no me molestas. Mariano, no te agüites, luego te enseño. La percepción de la realidad ha cambiado y nunca volverá a ser igual. El virus y todo lo que esto ha conllevado nos está permitiendo conocer una nueva realidad. Mi creatividad, mi intuición y mi instinto de creación se han transformado. COVID-19, virus, pandemia, diferencias sociales, salud, miedo, incertidumbre, distanciamiento social, caos, aceptación, conexión, tranquilidad, tiempo de reflexión, amor y cuidado personal. Nuestra actualidad es diferente, un virus y una cruda realidad que nos implica cambiar, avanzar y evolucionar. Evolucionar hacia nuevos campos, nuevas ideas y nuevas percepciones de vida nos obligan a conocernos, a evaluarnos y a comenzar en un proceso de introspección. Nos permitimos promover la capacidad de adaptación, la capacidad de resistir y sobre todo la capacidad de transformar. Nos abrimos campo en el caos, aprendemos y enseñamos una nueva realidad dinámica, activa, creativa y sobre todo con un hambre desenfrenada por crear y transformar. El diseño como necesidad social.
Sean bienvenidos una vez más a este canal. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el modelo económico lineal? Es actualmente el modelo que utilizamos y consiste en tomar, hacer y tirar, lo que ya no es sostenible debido a las grandes cantidades que se desperdician. Como alternativa para la preservación del medio ambiente, aparece la economía circular. El modelo económico circular propone la reducción de insumos y menor utilización de recursos naturales, la reducción de emisiones, compartir en mayor medida la energía y los recursos renovables y reciclables, disminuir las pérdidas de materiales y de los residuos y mantener el valor de productos, componentes e inmateriales en la economía. Básicamente, si las empresas adoptan esta alternativa, la extracción de materiales podría reducir un 70%, beneficiando no solo al medio ambiente, sino que también le ahorraría costos a la empresa. También es importante decir que el ahorro material y energético da como resultado un costo más barato en el consumidor. En lugar de tirar el teléfono celular, podríamos llevarlo a su fabricante para que rescaten piezas que pueden reutilizarse, reparen el daño del producto prolongando su tiempo de vida, o incluso para que forme parte de un sistema colaborativo, ayudando a la vida y a nuestro bolsillo. Por ejemplo, algunos clientes de BMW ahorran hasta el 50% al comprar partes reelaboradas. Perry pone en relación a personas con necesidades temporales de objetos específicos con otras que tienen dichos objetos y están dispuestos a prestarlas. El no ser totalmente el dueño de un producto, con actualizaciones, reparaciones o usos en común, hará que las empresas puedan recuperar sus componentes técnicos y materia orgánica. Con la economía circular podemos llegar a evitar el 90% de los residuos sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Si seguimos bajo el modelo de la economía lineal, algún día agotaremos los recursos renovables. Hey, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén listísimos para el tema del cual vamos a platicar hoy aquí. La verdad es que es tan importante lo que veremos hoy que yo ya estoy emocionadísima por contarles. Veamos si adivinan. Aquí les van unas pistas para ver qué tan activos estamos hoy. ¿Adivinaron? Pues bueno, por si sí o por si no, yo se los voy a contar. El día de hoy estaremos hablando acerca de la diversidad y la empatía. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, Nicole? Pues bueno, yo se los voy a platicar, pero antes vamos a nuestra sección favorita, Cuenta un cuento. El cuento de hoy se titula No lo sabía. Había una vez un niño llamado Johnny. Johnny era un niño sano, feliz y amado. Le encantaba ir al parque e iba todas las semanas a jugar y a divertirse con los demás niños en los juegos. Una tarde su mamá y papá lo llevaron a su paseo. Al llegar, vio a un niño sentado en una silla con llantas, sin jugar, únicamente observando desde su silla. Johnny, curioso, se acercó y dijo: «Oye, ¿cómo te llamas? ¿Por qué no estás jugando con los demás?» A lo que él respondió: «Me llamo Pablo. No puedo caminar. Esta es mi silla de ruedas. Solo puedo jugar con juegos de mesa o hacer crucigramas y esas cosas. ¿Quieres jugar serpientes y escaleras conmigo?» ¿Qué? Pero eso es aburridísimo. Pablo, lo siento, pero yo no me quedaré aquí. Yo quiero ir a los columpios. Johnny se dirigió al área de juegos y pasó largas horas jugando con los demás niños en la resbaladilla, en los columpios, cuando de pronto... «¡Mamá, ayúdame!» Pues Johnny se había caído de un juego, lastimándose así una de sus piernas. Mamá y papá llevaron a Johnny al doctor. «Doctora, pero sí podría ir al parque, ¿verdad?» «Lo siento, Johnny, pero de momento te recomiendo que juegues con manualidades o juegos de mesa como serpientes y escaleras». Johnny, en cuestión de segundos, recordó a su amigo Pablo.
Pero no te preocupes, únicamente será una semana sin usar los columpios y resbaladillas. Sí, pero mi amigo Pablo, él tardará más de un par de semanas en poder jugar como yo. Pasó una semana y Johnny ya estaba como nuevo, y más ansioso que nunca para ir al parque y toparse con Pablo. Pablo, mira lo que te traje. Es un Monopoly, el juego de mesa que quiero jugar contigo. Sí, me encanta Monopoly. Ven, hay que empezar. Pablo y Johnny pasaron horas y horas jugando y riendo juntos. Fue así como Johnny vivió su primer acto de empatía hacia el otro. Ambos, Johnny y Pablo, se convirtieron en mejores amigos y cada semana jugaban a algo nuevo que se acomodara para las capacidades de ambos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me encantó. Pero bueno, ahora quiero platicarles un poquito acerca de algo nuevo que aprendió Johnny en el relato de hoy. La empatía. Esta es aquella que sientes cuando te pones en el lugar de la otra persona, cuando comprendes sus sentimientos y emociones. Johnny, al no poder jugar en los juegos como los demás niños, por un par de días comprendió la situación que día a día vivía Pablo, sintiendo así por primera vez en su vida empatía. Diversidad. Bueno, pues como todos sabemos, en el mundo hay miles de personas, objetos, animales y muchísimas cosas más. Y ninguna de estas es exactamente igual que la otra, lo cual las hace únicas. Esto es la diversidad. Y está en todos lados. En las flores, en los animales, en los colores y así también en las personas. Todos y todas somos diferentes. No hay nadie que se repita. Y es que estamos llenos de cosas distintas a nuestro alrededor. Ni una sola se repite, recuérdenlo bien. Esa es la diversidad. ¿Y qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Pero espero hayan disfrutado tanto este ratito juntos como yo lo hice. No olviden nunca la importancia de la empatía y la diversidad. Cuídense mucho, nos vemos. Hola, bienvenidos. El día de hoy en esta cápsula te platicaremos sobre un fenómeno que ocurre prácticamente todo el tiempo. Para empezar, ¿te has preguntado por qué nos agrada nuestra voz cuando nos estamos dando un baño en la regadera? Alberto Medina, alza tus manos. ¿Te has preguntado quiénes fueron los primeros en descubrir esto y con qué propósito se utilizará hasta la fecha? Hola, mi nombre es Marlene Valdés. Y yo soy Hernán Salazar. Y juntos aprenderemos un poco más sobre la reverberación. Y la pregunta del millón, ¿qué es la reverberación? Cuando nosotros le hablamos a otra persona en un espacio como en el caso de una habitación cerrada, estamos generando una onda sonora, que es recibida de manera directa para nuestro receptor. Sin embargo, existen ondas sonoras restantes que son reflejadas en las paredes, el techo o el suelo de la misma habitación, lo que provoca que lleguen al oído del receptor en diversos instantes de tiempo hasta ser absorbidas completamente por los materiales que conforman dichos espacios. Al conjunto de estas ondas se le conoce como reverberación. Oye Marlene, ¿y qué antecedentes hay de la reverberación? La reverberación ha existido durante muchos años en ambientes cerrados. Y en el año 20 a.C., el arquitecto romano Marco Vitruvio describe en su única obra de arquitectura varios diseños con el fin de mejorar la acústica de los antiguos teatros romanos. Una de sus propuestas era el uso de vasijas de bronce,
afinadas y ubicadas debajo de las sillas, las cuales actuaban como resonadores sintonizados para frecuencias bajas y medias. Pero cuéntame, Hernán, ¿conoces los tipos de reverberación? Buena pregunta. Pues está reverberación de cuarto, de cámara, sala, placa y resorte. Estas, por mencionar algunas, son de las más importantes. Pero también está la reverberación musical. En 1947, el ingeniero de sonido y productor Milton Tasker Bill Putnam, reconocido como el padre de la grabación moderna, realizó la primera grabación con reverberación artificial en el tema Peg on My Heart de Harmonicats. Producido por sello Universal, en 1950 vendió más de 1 millón de copias y alcanzó el primer puesto en los Billboard Chart de Estados Unidos. Para lograr esto, la reverberación artificial, Putnam utilizó la primera cámara reverberante. Inventó los envíos auxiliares y los canales de retorno. Creó así su consola, diseño que aún se utiliza en las mesas de mezcla análogas. Hoy en día, la reverberación es un tema que le importa a ingenieros y arquitectos para la construcción de restaurantes, cuartos acústicos y estudios de grabación. Ellos cuidan el hecho de recrear un ambiente adecuado para un momento agradable. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado hasta esta parte de la cápsula. También esperamos que esta información sea de utilidad para ti. Mi nombre es Hernán Salazar. Y el mío, Marlene Valdés. Hasta la próxima. Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Pues hablando, ¿qué más? ¿Y ese cubrepapada? ¿Cubrepapada? Sí, es mi cubrebocas. ¿No te has dado cuenta de lo mal que lo traes puesto? Recuerda usarlo siempre arriba de la nariz. Tenerlo debajo de ella no te sirve de nada y aparte te ves bien menso. ¿Así? Creo que no me expliqué. El cubrebocas siempre debe de cubrir tanto la boca como la nariz. Así reducirás el riesgo de contagios. Protégete y protege a tu familia. Me gustaría saber en qué momento todo se arruinó. ¿Cómo es que pasas de tener todo a terminar solo? ¿Quién lo provocó? ¿Fueron mis amigos? Solíamos hablar todo el tiempo y ahora solo mensajes sin respuesta. Quizás hablamos tanto que ya no hay temas para conversar. ¿Fueron mis padres? Los recuerdo en una época en la que eran una feliz pareja, pero ahora solo lucen como rivales. Quizás el tener un hijo es lo único que en realidad los tiene unidos. ¿Y si fui yo?
Siempre me esforcé por tener felices a los demás, que nunca me puse atención a mí. Quizás me cerré a los demás y nunca les dije nada. No sé en qué momento todo esto se arruinó. Pero lo puedo solucionar. Lo podemos solucionar. Buenos días, ya es viernes y es hora de levantarse. Ya casi está listo el café. El pronóstico del clima indica que habrá temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 16 grados Celsius. En este momento está lloviendo, la temperatura es de 10 grados Celsius. El tráfico en tu ruta es fluido. No olvides tu paraguas. ¿Te gustaría despertar así, con el café listo, las cortinas abriéndose por sí solas y que un robot esté limpiando tu casa al mismo tiempo? Eso y más es el Internet de las cosas. Hoy te explicaré qué significa IDC, sus puntos a favor y en contra. El Internet de las cosas viene de una expresión en inglés, Internet of Things. Esto habla sobre las diferentes cosas que están conectadas y se comunican entre sí. Los dispositivos se conectan entre sí por medio de diferentes protocolos dentro de una misma red, almacenan información y nos ayudan en nuestro día a día. Hoy en día existen miles de gadgets que están conectados a la red y que forman parte del Internet de las cosas. Según el pronóstico mundial de datos y dispositivos de la esfera de datos del Internet de las cosas, para el año 2025 habrá más de 400.000 millones de dispositivos conectados. Diferentes marcas como Tesla y WIC han sacado al mercado autos inteligentes. Tesla cuenta con vehículos autónomos, es decir, que se manejan solos, y WIC es la primera marca en integrar un asistente de voz como Alexa en un automóvil. Alexa, ¿cuál es el clima para hoy? En Álvaro Obregón hay 13 grados Celsius con cielos mayormente soleados. Uno de los ejemplos más comunes y que algunas personas ya cuentan con ellos en sus casas son los focos. Estos dispositivos son capaces de conectarse con asistentes y con dispositivos como sensores de movimiento para encender o apagarse automáticamente. Algunos hasta cambian de color y cuentan con su propia aplicación. Así, al llegar a casa, puedes encender tus luces usando tu voz o con un solo toque. Existen relojes inteligentes que mientras haces ejercicio miden las calorías, el tiempo, tu oxigenación. Esto es el futuro y cada vez va llegando a otros hogares. Nuestro entorno es cada vez más inteligente. Son muchas las ventajas del Internet de las cosas. Una de ellas es que con muy poco presupuesto puedes hacer inteligente cualquier aparato. Es una gran inversión cuando vuelves smart todo tu hogar, ya que no solo debes adquirir los equipos, sino también recordar que están conectados a Internet, por lo que deberías aumentar tu ancho de banda para no tener problemas de conexión. Gracias a la interconectividad es como si le habláramos a nuestros dispositivos para decirles qué hacer y asegurarnos que cumplan con nuestros gustos y nuestros horarios. También el Internet de las cosas puede utilizarse en los negocios, es un concepto muy versátil. Pero no todo es miel sobre hojuelas. El Internet de las cosas también tiene sus desventajas. Uno de los principales fallos de esta tecnología está en la privacidad. Debido a que la interconectividad contiene mucha información, todos estos datos están al alcance de cualquiera en la nube digital y pueden ser recogidos por terceras personas. Al estar conectados a una red, también pueden sufrir de ataques cibernéticos o cualquier virus podría dañarlos, tal como sucedió en 2017 cuando una empresa le avisó a sus pacientes que debían hacer una actualización a sus dispositivos
porque habían encontrado una vulnerabilidad importante en sus marcapasos. En conclusión, el mundo digital se acerca. Estamos ante una tecnología impresionante, un mundo totalmente interconectado con los objetos y las personas conectados aún más. Serán necesarios miles y miles de estudios y diferentes medidas de seguridad para garantizar privacidad a los usuarios antes de comercializarlos a gran escala y entrar en un nuevo mundo inteligente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a partir de la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, todos los miércoles a las 10 de la mañana puedes ver la repetición del programa en el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial sobre la facultad, así como información sobre nuestra universidad. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Y si te perdiste de algún episodio anterior, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Esto fue Sensor UABC. Hasta la próxima semana.